Y ahí estamos en vivo. Bueno, no en vivo en el sentido que estamos grabando. Usted cuando vea esta transmisión será en otro momento, pero hacemos lo posible para que el mensaje le llegue al que lo necesite. Hoy día se encuentra el Ministerio Unidos en Cristo Internacional aquí otra vez para seguir este precioso, lindo, interesante y tan importante estudio que es el Hechos, o también llamado Hechos de los Apóstoles, que también podría ser el hecho de Jesucristo y el Espíritu Santo, que sigue obrando en la iglesia y en la formación de una iglesia que va creciendo, pero que también va a pasar mucha persecución, que es uno de los estudios que tenemos hoy día. El hermano Andrés Kelly, que está en Copenhague, Dinamarca, origen República Dominicana, pero ya hace mucho tiempo en Dinamarca, va a explicar ese lindo mensaje que tiene mucho dolor, fuerza, mucho testimonio, el capítulo 7 de Hechos, que es Esteban, cuando él da su defensa y muerte. Va a estar muy interesante escuchar qué ha preparado el hermano Andrés Kelly en este día. Cruzando el puente a un ratito del hermano Andrés Kelly, el que les habla es Juan Naranjo en Malmö, Suecia. Y un poquito más al norte tenemos a mi amado hermano Isaac Pérez, que está en Gotemburgo, Suecia. Ya tendríamos que cruzar al otro lado del mundo, prácticamente lo más casi lejos de donde estamos nosotros, que es al sur del mundo y al otro lado del mundo, en Chile, Viña del Mar, donde está mi hermano Leo y mi pastor Patricio Carrillo. Sean muy bienvenidos. Hoy día la hermana Concha y el hermano Miguel se tratarán de conectar en un rato. El pastor Gerson se disculpó, estaba en la obra del Señor, pero bueno, aquí seguimos, indiferentemente quienes estemos, la obra del Señor sigue adelante, y eso es importante para nosotros. Así que como siempre vamos a presentar esto en oración, vamos a tener una alabanza de oración y después mi hermano Andrés Kelly va a dar el estudio. Así que sin más, hermano Isaac, por favor, preséntenos en oración. Amén. Buenas tardes, querido hermano, que Dios los bendiga a todos. Amén. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, en esta tarde por tu presencia, por tu Espíritu Aleluya. Santo que nos guía a toda verdad, Señor, que nos ilumina el camino, Señor, y nos enseña, Padre, Amén, tu Señor. palabra para poder seguirte a ti de la mejor forma, Padre. Te pido en forma especial esta tarde por cada uno de los que estamos aquí, Señor, también por aquellos que no pueden estar por distintas circunstancias, Señor, y que seas tu Espíritu Santo Amén, Señor. llenando a mi hermano Andrés, Señor, de sabiduría, de palabras, Señor, para poder explicar lo que tú has escrito, Señor. Amén, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y dejamos todo esto, Señor, como siempre, para que tú obres de la mejor forma, en el nombre de Jesús. También bendecimos a aquellos que nos van a escuchar en diferido, a los que siempre Amén. están y a los amigos y amigas que entran y ven este mensaje, que la palabra que se va a dar, Señor, no llegue a ti vacía, sino que cumpla, Señor, el efecto que tú has prometido que va a cumplir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, amados, vamos a cantar en adoración, en alabanza al Señor. Lo que sí le pido a la audiencia, el pastor Patricio, o mejor dicho, sus hijas, han hecho un gran esfuerzo para tratar de que el sonido salga de la mejor manera. Así que si no les suena bien, por favor díganos, porque nuestra intención es obvio que el sonido tenga la mejor calidad posible, porque así como uno arregla su casa, cuida su auto, las cosas del Señor es lo más importante, amados, y es lo que hay que cuidar primeramente. Pastor Patricio, por favor. Amén. Gracias, amado hermano Juan. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Amén. Te alabaré con todo mi corazón, te alabaré, oh Señor, por tus obras poderosas y maravillas, te alabaré, oh Señor. Te alabaré con todo mi corazón, te alabaré, oh Señor, por tus obras poderosas y maravillas, te alabaré, oh Señor. Con mis labios y con mi voz, te alabaré, oh Señor. Con mis
manos y con mis pies te alabaré, oh Señor, cantando y danzando te alabaré, gritando y danzando te alabaré, oh Señor, te alabaré, oh Señor. Una vez más, te alabaré con todo mi corazón, te alabaré, oh Señor, con tus obras poderosas y maravillas, te alabaré, oh Señor. Te alabaré con todo mi corazón, te alabaré, oh Señor, con tus obras poderosas y maravillas, te alabaré, oh Señor. Con mis labios y con mi voz, te alabaré, oh Señor. Con mis manos y con mis pies, te alabaré, oh Señor. Cantando y danzando te alabaré, gritando y saltando te alabaré, cantando y danzando te alabaré, oh Señor, te alabaré, oh Señor. Aleluya. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, alabamos a nuestro Dios. Gracias, hermano Amén, Juan. amén, amén. Con todo el cuerpo, con todo el corazón. Qué importante es, qué difícil es a veces, y yo estoy hablando de mí, a veces uno alabando o al Señor le cuesta a uno expresionarse físicamente. Eso que me ven en el estadio, en un concierto, y ahí sí que no hay problema, pero siendo el Señor, ahí sí que realmente debería ser uno el donde realmente con todo su cuerpo, todo su alma y todo su espíritu alaba al Señor. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo cada día una cosita más. Hermano Andrés Kelly, por favor. Amén. Dios le bendiga, mis amados, que Dios le bendiga poderosamente a todos y cada uno de los hermanos que están presentes, que Dios bendiga también a aquellos que no están presentes y que Dios bendiga a aquellos que van a recibir este estudio de hoy. La verdad es que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque el capítulo es largo, tiene 60 versículos. Y voy a tratar quizás de no extenderme mucho en las explicaciones para que dé lugar a que cada quien participe, pero lo haré lo mejor que pueda. Amén. Y dice aquí el capítulo 7 de Hechos, defensa y muerte de Esteban, del libro de los Hechos. Vamos a dejarle este mismo encabezado. Esto proviene del otro capítulo que es donde se eligieron a los diáconos, y Esteban fue uno de los diáconos elegidos, y la palabra de Dios nos dice en el capítulo anterior, decía que estaban llenos del Espíritu Santo los diáconos que se eligieron. Por ende, Esteban era uno de esos diáconos y él también estaba lleno del Espíritu Santo y defendió la palabra como debemos de hacer todos y cada uno de nosotros en estos días. Defendió la palabra con vehemencia, asegurando que Jesús era el Cristo, y empezó hablando como quien dice, vamos a decir del Antiguo Testamento, pero él empezó contando la historia de cómo había llegado a ser Jesús el Cristo y qué era lo que denotaba o lo que indicaba que Jesús era el Cristo. Dice aquí en el capítulo 7, en el nombre poderoso de Jesús, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Esteban dijo, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, que viniera a Harán, que viviera antes de que, perdón, cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, la cual nuestro padre Abraham obedeció
ciegamente, una fe ciega, salió y no sabía ni siquiera para dónde iba, pero como fue Dios el que le indicó que saliera, pues él salió. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, la cual vosotros eh, habitáis ahora. Esto hace alusión a los hijos de Israel, que era donde ellos estaban viviendo en ese momento, que Esteban le estaba indicando. Esta tierra que nosotros estamos ahora fue la que Dios prometió a nuestro padre Abraham. Y no le dio herencia en ella ni para asentar un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque aún no tenía hijo. Eh, en esos tiempos, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham le pregunta si él le dejará toda su herencia a su siervo, creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el siervo, pero Abraham tenía un siervo de confianza que era el que él creía que le iba a dejar toda su herencia, porque este siervo era fiel, que fue el mismo que fue a buscarle la esposa a Isaac. Y entonces Abraham creyó que le dejaría todo a este siervo, pero Dios le estaba haciendo una promesa de que él tendría descendencia. Y Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Esto está en Génesis 15:13. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena y será esclava, y allí será oprimida. Nosotros vemos que el Señor, aunque le está hablando a Abraham que él tendrá descendencia, le está dando quizás una mala noticia a nuestros ojos hoy en día. Le dice, bueno, tú tendrás hijos, pero serán esclavos. Sería como diríamos hoy en día, ¿no? En nuestro vocabulario común. Pero Abraham quizás en ese momento dijo, bueno, quizás tendré hijos esclavos, pero por lo menos tendré hijos, porque en el momento en el que Dios se lo había dicho, Abraham no tenía hijos. Amén. Entonces, Dios le dijo, tu descendencia será extranjera en tierra ajena y los reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Ahora empieza la parte de la historia de la Biblia, que es una de las partes que más me gusta. Entendamos que Esteban le está explicando todo esto a estas personas porque él quiere que ellos entiendan cómo Dios, después de haber sacado a Abraham de un lugar donde él estaba, vamos a decir, cómodo, tranquilo, y quizás no le faltaba de nada, porque recordemos que Abraham era muy rico, como lo dice la Biblia, eh, y lo lleva a tierra de nadie, a un lugar donde él no sabe para dónde va, donde él no sabe cuándo llegará a aquel lugar, porque recordemos que ellos estuvieron vagando por esas tierras y, y Dios no le dijo, te llevaré a tal sitio, sino al lugar que yo te indicaré. O sea, esto te lo mostraré de camino o quizás en el momento en el que vayas a llegar al lugar, yo te lo voy a decir. Pero salió con una fe ciega, creyendo que aquel que lo llamaba era fiel. Amén. Y dice aquí, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Vamos a hacer una pausa en esta parte. Dice que los patriarcas, me gusta mucho esta parte, me gusta mucho la historia de José. Dice que los patriarcas movidos a envidia lo vendieron para Egipto, donde vemos que por más calamidades en la historia de José, entendemos que es la historia de cada uno de nosotros. Muchas veces los cristianos nos identificamos con muchas historias en la Biblia, pero recordemos que la historia de José, a José Dios le mostró en sueños, le mostró aquel sueño de los 12 manojos de trigo, ¿no? Que se inclinaban ante él. También le mostró el sol y la luna y
y 10 estrellas, que eran, y 12 estrellas, que eran los otros hijos de Israel, los otros hijos de Jacob, que se inclinaban también ante él. En esta parte de la historia, muchas veces Dios nos muestra dónde nos llevará. A muchos de nosotros, Dios nos ha dado promesas de, bueno, tú vas a pastorear una iglesia, tú vas a pastorear mis ovejas. Los que son pastores, quizás a los que son evangelistas, nos ha dicho, tú vas a evangelizar en las naciones, tú vas a ¿cómo se dice? Tú vas a ir de país en país evangelizando. Muchas veces Dios nos ha dado una palabra, ya sea mediante profecía o a través de un sueño, pero entendemos que Dios es todopoderoso y que Él va a cumplir lo que nos ha prometido, que Dios es fiel, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso lo entendemos. Pero lo que Dios nos muestra al final del camino es la meta, pero no nos muestra la trayectoria que seguiremos en ese camino para llegar a esta meta. Es por eso que a mí me gusta mucho la historia de José, porque Dios le muestra eso a José, pero después de eso sus hermanos intentan matarlo, lo tiran en un hoyo, lo tiran en un agujero, en un pozo, lo sacan, lo venden como esclavo, lo llevan para Egipto, lo venden como esclavo a una casa, se va de servidumbre. Y todo esto lo lleva a la cárcel, porque allí le armaron un gancho, como decimos los dominicanos. La mujer de Potifar le armó un gancho. Él no quiso serle infiel a Dios, porque en realidad a quien él no quería fallarle era Dios. Y por ello lo mandan a la cárcel acusado injustamente. Y al final la promesa de Dios en su vida se cumplió. Pero yo creo que si Dios le hubiese dicho a Josué todo lo que le sucedería hasta que llegara aquel momento donde se inclinarían sus hermanos ante él, quizás no le hubiese gustado tanto. Pero amén. Esta es una de las historias que más me gusta de la Biblia. Y Esteban sigue contando: y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahí Esteban se salta esta parte que estuve contando, por eso la tuve que contar, porque Esteban va desde el principio hasta el fin, sin contar lo que pasó en el medio de la historia. Hubo entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. Recordemos que estos eran los 7 años de las vacas flacas, porque primero vino los 7 años de las vacas gordas, donde había comida en abundancia, tal y como José predijo. Pero después vinieron 7 años de sequía, 7 años de hambre, lo cual José predijo que del hambre que habría, la gente no se recordaría de que una vez hubo tanta abundancia. Dice, y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifiesto al faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda la familia, y el número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Esteban quiere que ellos entiendan que todo esto que está aconteciendo, lo cual todos sabemos aquí, son de las promesas de Dios a través de Abraham, después de Abraham a los profetas, a los padres, a nuestro amado Moisés. Y él quiere que toda esta historia lleve a estos escribas, fariseos y la gente del pueblo que querían manifestarse en contra de Esteban, ¿no? Que querían acribillarlo, por decirlo de alguna manera. Él quiere que ellos entiendan que todo esto que les estoy contando es para que ustedes vean que lo que nosotros estamos predicando no es nada nuevo.
Lo que nosotros estamos hablando no es nada nuevo. Esto ya vino prometido a través de la historia a nuestros padres, a nuestros antepasados, a los profetas, y que todas las escrituras les están cumpliendo ante nuestros ojos. Dice, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham compró a precio de dinero, que Abraham había comprado a los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlo que expusieran a la muerte a sus hijos para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Vemos que durante la trayectoria de la Biblia, durante el proceso que fue pasando entre una historia y otra, primero con Abraham y después viene Moisés a liderar al pueblo, ¿no? Abraham era líder de su gente. Abraham, el patriarca, también lo llamaron profeta, ¿no? Y después de esto, Dios levanta a Moisés. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros no queremos hacer la obra de Dios porque no nos conviene en ese momento, o porque no podemos, o por H o R tengamos una excusa y no hacemos la obra de Dios. Siempre Dios va a tener otra persona al bate, vamos a decirlo, porque como aquí todos somos latinos, esperando al bate, esperando, haciendo su turno. Siempre Dios va a tener un emergente, alguien que va a levantar, porque Dios no se queda, Dios no se deja de proveer a sí mismo por un hombre que hable su palabra al pueblo. Siempre que si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, cuando Dios me mande, Él va a levantar a otra persona, va a levantar a Isaac, va a levantar al hermano Juan, y van a dar el mensaje, porque lo importante es que el mensaje llegue. Por eso es que les digo que cuando ya Abraham no estaba en la película, no estaba en el plano de la historia, entonces Dios levantó a Moisés. Y así sucesivamente, durante toda la historia, Dios se proveyó de un hombre para que trajese palabra al pueblo. Cuando llega Moisés, también llegan las grandes señales y los prodigios. También la historia, con ellos también la prueba, porque recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo de duro corazón, que aún viendo las señales y prodigios de nuestro Señor y Salvador ante sus ojos, aún haciendo Moisés todas las señales que hizo, todos los prodigios que hizo, aún así el pueblo cada vez que podía se desviaba, haciendo becerros, haciendo tales cosas que no agradaban a Dios. ¿Por qué cuento esto? Porque ahora mismo quien está contando esta historia es Esteban, el cual tiene que contarles toda la historia a ellos para que ellos vean que ellos no eran los únicos incrédulos, sino que esto viene ya de todo un legado. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino el corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno que era maltratado lo defendió y dando muerte al egipcio vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía e intentando ponerle en paz, diciendo: hermanos sois, ¿por qué os maltratáis unos a otros? Entonces el que maltrataba al prójimo lo rechazó. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Hago una pausa aquí en el 26. Lo rechazó.
nosotros, en el 27, dice, y maltratando a su prójimo lo rechazó. Aunque esta palabra no es la última, hago énfasis en esta palabra porque así como aquel hombre rechazó la palabra de Moisés, el pueblo hoy sigue teniendo su corazón endurecido. Y nosotros los que predicamos en la calle entendemos esta palabra a la perfección. Lo rechazó. Son pocas las personas que reciben la palabra que viene de parte de Dios. Aquí en Dinamarca tenemos por costumbre los viernes salir a evangelizar un grupo. Yo no voy todos los viernes, pero voy dos o tres viernes al mes. Intento ir un viernes sí, un viernes no. A veces voy todos, a veces voy tres. Y así como en aquel momento rechazaron la palabra de Dios por parte de Moisés, así mismo está el pueblo de hoy en día. Nosotros nos llevamos unos volantitos, unos tratados. Tenemos diferentes tratados, tenemos diferentes idiomas incluso, porque tenemos en todos los idiomas la palabra de Dios para repartirla en el centro. Si alguien dice, yo no hablo tal idioma, le decimos, ¿cuál es tu idioma? Y le damos el tratado que está en su idioma, porque tenemos mucho, hasta árabe y todo. Tenemos tratados para regalar. Y la verdad es que son más los que rechazan que los que cogen aquellos papelitos. Pero aparte de eso, yo predico también en voz alta para que el que no coja el tratado por lo menos escuche. Y tengo un truco también, porque mucha gente va con los audífonos puestos, y tengo un truco, que tengo un cartel grande que lo pongo al frente de ellos, que dice que Cristo viene pronto, para que de todos modos reciban el mensaje. Estamos intentando plantar la palabra, pero como dice aquí, lo rechazó. Así mismo está siendo rechazada la palabra de Dios hoy en día. Pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que predicar para testimonio de ellos. No es para testimonio nuestro. Que se entienda esto, que no es para testimonio nuestro. El testimonio nuestro es que nosotros aceptamos a Jesucristo en el peor momento, cuando más lo necesitábamos. Ese es nuestro testimonio. Ahora, cuando nosotros entregamos la palabra a los demás, es para testimonio de ellos, porque dice la palabra que nadie tendrá excusa en aquel día. Amén. Seguimos. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? 28, 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego de una zarza. Y entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor y dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo: Señor, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que están en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos ahora. Pues ven, te enviaré a Egipto. Nosotros vemos que el Señor, en su infinita misericordia, escucha la aflicción de sus hijos. Nosotros vemos que cuando el pueblo más lo necesitaba, siempre emergía un hombre de parte de Dios que le daba quizás no lo que el pueblo esperaba, porque muchas veces el pueblo estaba esperando algo de parte de Dios sin dar nada a cambio, pero le daba lo que ellos necesitaban, que es mucho más importante que lo que queremos. Hoy en día muchas veces sabemos pedir muchas cosas también, como aquel pueblo que cuando estaba en el desierto pidió a su antojo. Hoy en día seguimos haciendo lo mismo, cuando en realidad tenemos que pedirle a Dios que haga su voluntad en nuestra vida, que nos dé lo que necesitamos, porque no es lo mismo lo que queremos que lo que necesitamos.
A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este mismo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Al mismo que ellos rechazaron, fue al mismo que Dios mandó. A la misma piedra que desecharon los edificadores, vino a ser la cabeza del ángulo. Más adelante, nuestro Jesús lo explica, porque también rechazaron a la piedra angular que era nuestro Señor Jesucristo. Siempre el pueblo se ensoberbecía y rechazaba a la gente enviada por Dios, no solamente a Moisés, sino a todos y cada uno de los profetas que vinieron por parte de Dios. Asimismo, rechazaron al mismo Dios encarnado en la tierra, quien fue nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y siguen rechazando que Jesús vino en carne. Hasta el día de hoy hay muchos judíos que están esperando la venida de un Mesías libertador que ellos creen que vendrá, pero nosotros estamos esperando que el Señor vuelva, porque ya sabemos que Él vino. Mas, sin embargo, ellos lo están esperando por primera vez, porque ellos creen que tienen un dominio de la Escritura más grande que el mismo Dios. A este Moisés, a quien ellos habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por juez? Fue el mismo que Dios puso por gobernante y libertador. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Por 40 años. Vemos que la necedad de ese pueblo era tan grande que, aún habiendo Dios sacado agua de una peña, habiendo hecho que lloviera pan del cielo, habiendo hecho que comieran codornices, que se alimentaran sin haber trabajado estos alimentos, a ese mismo Dios ellos ponían a prueba. Cada vez que podían se desviaban a los baales, hacían becerros de oro, adoraban a otros dioses, se contaminaban con los pueblos de sus alrededores, los cuales el Señor les decía que no se contaminaran. Vemos que el pueblo de Israel, por más amor que Dios tenga para ellos, siempre terminan rechazando a los enviados de Dios. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, porque toda esta historia que estamos contando es para llevarnos a este plano. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18. En el versículo 15 dice Moisés, hablando allí en Deuteronomio, un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Y Deuteronomio 18 dice, un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Amén. Vemos que esto no es nuevo. Esto se repite una y otra vez en la historia, de que Dios, en esta ocasión el Señor está hablando de un profeta como Moisés, está hablando de Jesús, porque Moisés trajo la ley y Jesús traía otra ley, no para borrarla, no para borrar la antigua ley, sino para cumplirla. La Biblia dice que el hombre que hiciere estas cosas no morirá. No dijo los hombres que hagan estas cosas, dijo el hombre que hiciera esta cosa no morirá, porque Dios entendía que solo un hombre podría cumplir toda la ley sin haber pecado. Y este hombre es nuestro Señor Jesucristo. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, este Moisés, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que él recibió las palabras de vida para darnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Aquí era cuando yo decía lo del becerro, ¿no?
Y también le dijeron a Aarón, no, Aarón, mira que este Moisés que subió allí, no sabemos qué le haya sucedido, así que haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué, que nos sacó de la tierra, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Esto está en Deuteronomio 9:16, que dice, miré y vi que habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, y os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos bien pronto del camino de Jehová, que Jehová os había señalado. Y en Salmo 106 dice, hicieron un becerro de oro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. Vemos que cada vez que el pueblo, vamos a decirlo de una manera más callejera, cada vez que al pueblo le daba la gana se desviaba. Cada vez que el pueblo sentía que Dios estaba un poquito ausente de sus vidas, se apartaban, porque ellos creían que este Dios era un Dios lejano. Mas, sin embargo, Dios es un Dios tan cercano que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. 42 dice, Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien os llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Quiero hacer énfasis en este versículo 43, y que me disculpe mucha gente que tiene una cadenita con la estrella de David, supuestamente. La única estrella que aparece en la Biblia es la estrella de vuestro dios Renfán. Así que hoy día queremos hacer cosas antibíblicas, supuestamente porque salen en algunas series, algunas novelas y algunas series de televisión diciendo que esa es la estrella de David. Ya todo el mundo quiere tener un colgante con la estrella de David, pero vemos aquí que dice que esta estrella es la del dios Renfán. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres y que lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta estos días. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Recordamos que David, que era como dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que David pidió al Señor que quería hacer un templo. Mas, sin embargo, Dios no quiso, porque dice la Biblia que David tenía su mano manchada de sangre. Recordemos que David peleó muchas batallas cuando estuvo bajo las órdenes del primer rey, ¿no? Y para estas batallas, para librar estas batallas, David mató muchos hombres. Y es por eso por lo cual Dios decía que sus manos estaban manchadas de sangre. Y por eso no quería que le construyera aquel templo. Dice 47, pero fue Salomón quien le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál lugar de mi reposo? ¿Cuál es el lugar de mi reposo?
no hizo mis manos todas las cosas. Duro de cerviz e incircunciso de oído y de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, el cual de los profetas nos persiguieron. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron? Y los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quienes vosotros ahora habéis entregado y matado. Toda esta historia que Esteban está haciendo, trayéndolo desde el inicio de la Biblia, por decirlo de alguna manera, hasta este momento del libro de los Hechos, lo cual trae un trayecto desde Abraham, Samuel, los profetas, David y el mismo Moisés, que todos anunciaron la venida del justo, a quien hoy Esteban está predicándole a ellos que este es el mismo que ellos mataron. O sea, Esteban le está contando una historia que abarca todo lo que ellos mismos predican. Recordemos que Esteban está hablando con gente entendida en la palabra, gente que son doctores en la palabra. Esteban está hablando con escribas, gente que tienen un dominio y un control de la palabra que como nosotros nunca lo tendremos, porque estos eran los estudiosos. Muchos, cuando habla de escribas, estos eran los mismos que tenían que pasar los manuscritos de un idioma a otro, o traducirlo o multiplicarlos. Esta gente estaba, como decimos los dominicanos, esta gente comía el libro. Y Esteban les está explicando a ellos toda esta historia para que ellos entiendan. Está abriéndole la palabra, diciéndole, mira, todo esto que yo les estoy explicando es para decirle al final que de quien los profetas hablaban, de quien Moisés habló y de quien Abraham, quien es el descendiente que Abraham que vendría, porque recuerden que Dios le dijo a Abraham que de su descendencia salvaría todas las naciones. De la única manera que Dios puede salvar todas las naciones a través de Abraham es trayendo por el linaje de Abraham a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esteban le está explicando a ellos todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido en este libro, resumiéndoselo en una historia que ellos puedan comprender que ese es el mismo que ellos entregaron y mataron. Dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, porque ellos eran muy buenos para hacer cumplir la ley a la gente del pueblo. Pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, ellos ataban cargas en los demás que ellos no querían mover ni con un dedo. Nosotros vemos que la terquedad de este pueblo, y no es por hablar mal del pueblo de Israel, porque cuando hablo del pueblo, puedo hablar del pueblo de hoy en día también, que no es el pueblo de Israel, es el mundo. El mundo ha endurecido su corazón de tal manera que la palabra de Dios no tiene cabida en ellos. Pero cuando nuestro Señor nos envió a predicar, Él nos dijo que íbamos a ser bien recibidos. Él nos dijo que nos iban a aceptar. Él no nos dijo que nos iban a creer. Él solamente dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que se arrepienta, este será salvo. El que se arrepienta, el que deje de pecar, el que se bautice y el que persevere hasta el fin, porque esto no es solamente arrepentirse y aceptar a Jesucristo, es tener una perseverancia constante hasta el fin del camino. Esteban está abriendo las escrituras ante ellos para que ellos también se salven. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujiendo los dientes contra él. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo
Eso es lo que tenemos que pedir cada uno de nosotros para poder hablar la palabra de Dios con denuedo en las calles, en las iglesias, en las esquinas, en las cárceles, en los hospitales, en los barrios bajos. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos va a hacer a nosotros hablar la palabra con denuedo, con fuerza, con poder, con autoridad. Que se vea que nosotros no solamente estamos predicando, sino que estamos sintiendo que lo que predicamos era verdad. Porque cuando hay una parte de la Biblia, no sé, un versículo que dice que Jesús les hablaba con autoridad y no como los escribas. O sea que a veces nosotros hablamos, pero hablamos con una duda que el que está escuchando dice, pero si él no mismo no cree lo que está diciendo, ¿por qué yo tengo que creer lo que él está diciendo? Que esta duda no nos abarque al momento de nosotros predicar la palabra, que hablemos con un denuedo y con una autoridad, que se vea que nosotros también creemos de lo que estamos hablando. Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos porque lo que ellos estaban escuchando era una blasfemia ante los ojos de ellos, porque ellos nunca creyeron que Jesucristo era nuestro Señor y Salvador. Y por ende se taparon los oídos. Cállate, cállate. Echaron fuera y arremetieron contra él. Y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. No me quiero adelantar a los hechos, a los acontecimientos. Pero en ese momento ya Dios tenía otro hombre elegido para sustituir a Esteban, que era el mismo a quien pusieron los pies, la ropa de Esteban, el mismo que dio su visto bueno para que mataran a Esteban, el mismo que fue copartícipe de la muerte de este mártir, al cual podemos llamar el primer mártir de nuestra fe. Ya Dios tenía su hombre elegido, porque como dije antes, Dios no se deja de proveer de alguien que lleve su palabra. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso es fe, hermano. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Qué precioso. ¿Es una desgracia lo que sucedió? Sí. Pero en este momento, Esteban estaba haciendo lo que aprendió del maestro, el cual dijo en la cruz: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Esteban estaba secundando esta palabra y le dijo: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mis amados, esta lección, esta enseñanza de hoy nos deja una gran lección, aparte de que es un tema precioso, porque vemos aquí que la historia de la iglesia comienza de una manera hermosa allí cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y todos hablaban en lengua y compartían todo y todos se amaban. Pero llega un momento en el que la iglesia ya no está bien vista, porque se está predicando una verdad la cual no todos los oídos pueden soportar, porque la verdad tiene dos funciones. La verdad te liberta, pero la verdad también te afronta. Y aquellos a quienes la ley les fue dada, aquellos que supuestamente deberían de estar defendiendo la verdad los afrontaba, porque su manera de vivir no compaginaba con la verdad de Cristo Jesús, sino que ellos vivían de una apariencia
que se veía sobre la ropa, pero en sus corazones no tenían a Dios. La misma Biblia dice que con la boca me aman, pero lejos están en su corazón. Predicaban muy bonito, se vestían muy bonito, pero al final no tenían una clarividencia en la palabra de Dios, porque si lo hubieran entendido, no hubieran condenado al Señor de gloria. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y espero que este estudio nos haya aportado, aunque sea una semillita, para aprender cada día más de la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Andrés Kelly. La verdad que ha hecho una muy buena lectura de un tremendo texto. Era mucho texto, pero la verdad que lo ha hecho muy bien. Gracias por eso, gracias al Señor porque lo usa. Detalles nomás, el hermano Andrés Kelly nombró este siervo de Abraham, que era Eliezer de Damasco, está en Génesis 15:2. También nombró que a él le gustaba la historia de José, eso está en Génesis entre 37 y 50, para el que lo quiere ver. Y el último que le tengo que dijo que lo admiraban a Jesús por su doctrina, eso es Marcos 1:22, que dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quería nomás darle esos detalles para que así usted lo tiene si quiere ver lo que le había dejado el hermano Andrés Kelly. Otra vez, muchísimas gracias. Aprovecho también dando la bienvenida al hermano Miguel, la hermana Concha, la hermana María Eugenia y a Ángel Tobar, que todos han entrado al salón. Sean muy bienvenidos. Que Dios los guarde en todo momento y es un gozo tenerlos con nosotros. Vamos a seguir, nos queda todavía una media hora para seguir mirando este hermoso texto. Estoy seguro que aunque el hermano Kelly lo ha hecho muy bien, y como siempre latino decimos no hay que agregar nada, igual agregamos mil cosas, pero bueno, es una manera, hermanos, no de discutir el texto, sino que de darle aún más, porque tenemos ojos distintos, vemos cosas distintas, y así vamos rellenando. Así que mientras que se preparan y dar una señal, yo nomás quiero decir que, y lo dijo el hermano Andrés Kelly, me da un sentir cuando escucho al hermano Andrés Kelly hablar de este texto, es como que los fariseos habían llegado a un momento donde habían tratado de encapsular a Dios en el lugar santísimo. Y Esteban les dice, Dios ha obrado siempre, en Moisés, en Abraham, en José. ¿Ustedes cómo pueden tratar de encerrar a Dios? Y tanto lo habían hecho que cuando se les presenta el Mesías y lo tienen adelante, no lo pudieron ver, se lo perdieron por haber achicado a Dios. Y Dios no es nadie que lo podemos encapsular en ningún lado. Dios está constante. Así que, bueno, eso me da a pensar. Y en Lucas 18, 9 a 14, está justo esa historia del fariseo y el publicano que cuenta Jesús, que me hace sentir de un pueblo que se creía estar sobre el resto, pero se estaban perdiendo la santidad en ese momento. Pastor Patricio, por favor, adelante. Bendiciones, los saludo en el nombre del Señor. De verdad, hermano Andrés, extraordinario el relato. Se entendió claramente cuál era el espíritu de la palabra, extraer todo lo que Esteban tenía en su corazón en ese momento. Yo quiero, si no, plantear algunas cosas específicas. Primero, ver la calidad, hermanos, de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, extraordinario. O sea, veíamos la semana pasada de la elección de estos diáconos y que debían tener ciertas condiciones. Una de ellas era ser llenos del Espíritu Santo, buen testimonio y con sabiduría. Y aquí está claramente, hermanos, expuesto de que Esteban cumplía todos esos requisitos. Extraordinario, hermanos. Cómo él plantea toda la historia de Israel desde el principio, hermanos, de cómo nació Israel con el llamado de Abraham y después cómo se fue gestando toda la historia de este pueblo de Dios que pasó, por supuesto, cosas tremendamente difíciles y hasta que llegó al rey David, y ahí él encara a los que están escuchando esta palabra y les dice y les habla de que su corazón está endurecido y que no entienden nada, como estaba explicando el hermano Juan. A mí me llamaron la atención algunas cositas que quiero, digamos, ponerle énfasis. Por ejemplo, en el caso de Moisés, en el versículo 22 dice la palabra, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los
egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y aquí creo que hay un punto importante, hermanos, que tenemos que entender. Hay muchos que tienen mucha sabiduría humana, porque podemos trasladar todo lo que es Egipto al mundo. Siempre lo hacemos. Decimos que Egipto representa al mundo, que Faraón representa a Satanás, y tenemos ese concepto generalizado. Y podríamos decir que Moisés tenía mucha sabiduría humana, mucha sabiduría de Egipto. Y él pensó que con esa sabiduría le bastaba para lo que había en su corazón. Él sentía, y él sabía que era israelita, él sabía que era hebreo, por lo tanto, su corazón estaba con el pueblo hebreo y él ¿qué es lo que quiso librar a su forma, tratando de imponer su justicia. Y cuando vio que un hebreo era maltratado, era azotado por un egipcio, se fue contra el egipcio y terminó matándolo. Lo más probable es que lo haya matado, porque por esa razón él huye. Pero ¿a qué quiero ir, hermanos? De que a veces creemos que con la sabiduría natural, con la sabiduría que uno tiene, basta para hacer cosas de parte de Dios. Yo creo que es un gran error pensar de que con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, con cosas humanas podemos hacer la obra de Dios. Yo creo que él le costó muy caro este aprendizaje, esta reacción que tuvo instintiva de tratar de ayudar a su pueblo, de decir, yo soy el libertador, a mí Dios me ha escogido. Pero saben, hay tiempos y tiempos. Tenemos que entender que los tiempos de Dios son exactos. Entonces, cuando uno, aún siendo llamado por Dios para algo, hace las cosas fuera de tiempo, hermano, nos equivocamos. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en el tiempo de Dios, en el momento en que el Espíritu Santo nos impulse a hacer su obra. Porque tal vez él tenía en su corazón la convicción de que él iba a ser el libertador, porque él lo dice un poquito más adelante, cuando se enfrenta incluso a los mismos hebreos y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Por qué vienes a tratar de hacer justicia con nosotros? Entonces no lo reconocieron y él pensó que lo iban a reconocer. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Él lo que necesitaba, hermanos, era sacar toda la estructura que tenía en su mente, en su corazón en relación a Egipto. O sea, de alguna forma, toda esa información que él había tenido y que pensaba que le bastaba para liberar al pueblo de Israel, hermanos, no servía. A Dios no le sirve nada, hermanos, nada que traigamos del mundo, en el sentido de decir, yo voy a poner todo mi aprendizaje en las manos del Señor y el Señor lo va a usar, hermanos. Pablo lo dijo, todo lo tengo por basura, todo lo pasado es basura para mí, no sirve, hermano. Dios hace todo nuevo. Dios hace y transforma todo en algo hermoso, porque Él lo hace. Tal vez va a usar algo de nosotros, sí, es posible, pero Dios comienza primero derribando todo aquello, hermano, que está en nuestro corazón. Pasó con Pablo. Pablo tuvo que derribar todo su conocimiento, todo lo que él extrajo, incluso a los pies de Gamaliel, un hombre connotado en la enseñanza, pero aún así él tuvo que partir de cero, hermano. Y creo que es importante entender eso. Cuando partimos en el Señor, partimos de cero. Y es ahí donde está nuestro punto cero. Y de ahí comenzamos el crecimiento. Entonces, en el 35 lo dice claramente, dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel, se le apareció en la zarza. Ahí Esteban está explicando que después de un proceso de 40 años, hermanos, 40 años estuvo viviendo en un lugar lejano, en el desierto, hermanos, pastoreando ovejas, hermanos, y ahí Dios le sacó toda la información que él tuvo desde Egipto, incluso le costaba hasta hablar, hermanos, se puso tartamudo, y en ese momento Dios dijo, ya Moisés, estás preparado, en este momento estás preparado. ¿Quién puede pensar eso humanamente, hermanos? Si ya me cuesta hasta hablar, estoy anciano, ya tengo 80 años, ya mi vida se acabó, y Dios dice, no, este es el momento. O sea, es bueno, hermano, entender que los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos.
Y a veces pensamos que ya el tiempo pasó, no, ya estoy demasiado viejo, ya, no, hermano, no, no, no. Siempre Dios tiene y nos va a dar una oportunidad. Recuerden ese hombre que dijo, Señor, dame ese monte porque yo voy a pelear por él. Y es hermoso, hermano, saber de que para Dios la edad no es importante, no es importante. Lo que importa es lo que hay en nuestro corazón. Lo que importa es que entendamos que está todo en las manos del Señor. Así es que quería dar ese detalle en relación a Moisés. Hay muchas cosas interesantes que me llaman la atención, pero quiero que otros hermanos puedan también compartir una palabra. Gracias, hermano Juan. Amén. Gracias, Pastor Patricio. Y está la historia. Abraham, con su edad, Dios le dice, vas a tener un hijo. Y él pensará humanamente, no, pues ¿cómo? Es imposible, Dios, si estamos viejos. Pero, y así tratan de hacer otra cosa, pero dicen, no, yo te había prometido, confía. A Moisés, habla a la piedra. Pero Moisés, como al hablar a la piedra y le pega a la piedra pensando que, como dice el pastor Patricio, y lo apoyo en eso, a veces pensamos que nosotros humanamente tenemos que hacer las cosas, pero Dios tiene un plan, y si Dios tiene un plan, se va a cumplir ese plan indiferentemente que creamos nosotros. Seguimos, amados. Pónganme una señal, así yo sé, aprovechemos el tiempo, que después al final estamos apenas. Hermana Concha, adelante. Gracias, Juan. Un saludo a todos. Muchas gracias, Andrés, por el estudio. Hoy hemos tenido que entrar un poquito tarde, pero aún así alcanzamos a escuchar muchísimo, casi todo. Y yo lo que quisiera es hablar de el versículo que me llama a mí la atención, que es el versículo 55. Bueno, del 54 venimos diciendo que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ahí ya se estaba viendo a las personas con la violencia que iban a tratar a Esteban. Pero dice en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. A mí este versículo me llama muchísimo la atención porque primero muestra cuál es la fuente de su fuerza, que es el Espíritu Santo. Yo es que me imagino ya esas personas con esto que hacen las personas con la mandíbula que le tiembla aquí y el ojillo también que le tiembla, que es cuando te van a pegar, cuando es el momento en donde la violencia se va a dar rienda suelta. Él, su fuerza, la fuente de su fuerza no es suya, sino del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo, dice el versículo. Y esta llenura del Espíritu Santo, pues, le dio la paz y el valor necesario para enfrentar a la muerte porque iba a morir, era el momento de su muerte. Y por otro lado, cuando dice, puesto los ojos en él ya estaba lleno del Espíritu Santo, mira al cielo y dice que vio la gloria de Dios y a Jesús, dice que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vuelve, de alguna manera, aquí está revelando la victoria de Cristo en un momento único para la vida de Esteban, donde él está viendo a Jesús a la diestra de Dios y es como si de alguna manera Jesús le estuviera enseñando que está él ahí para recibirle y para darle ese aliento final. Qué bonito, ¿no? Para lo que se va a enfrentar. Y bueno, dándole un enfoque a lo que nosotros podamos vivir, pues nos enseña que cuando estamos enfrentando piedras, digo piedras porque es lo que le empiezan a lanzar a Esteban, en nuestro caso pueden ser problemas en la vida,
pues que nuestra mayor esperanza está en eso, en poner los ojos al cielo, clamar a Dios y confiar en que Él, hasta en esos momentos tan difíciles como en el caso que se está describiendo aquí, Él siempre tiene el control, siempre, absolutamente todo. Y también algo que, aparte de este versículo que me parece maravilloso, algo que también me llama mucho la atención es que igual que Jesucristo en la cruz dice la famosa frase que todos conocemos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Esteban también de alguna manera está pidiendo perdón hasta el final por quienes lo estaban matando, ¿no? Dice que no les tome en cuenta el pecado que están cometiendo en ese momento, no lo tengo ahora adelante, lo miro aquí, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Pues pidiendo perdón por los que le estaban haciendo eso igual que hizo Jesucristo. Son dos cosas que me llaman poderosamente la atención de este capítulo que hemos leído. Gracias, hermana Concha. Importante, tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Si no, pregúntenle al hermano Isaac o Andrés Kelly cuando van a la calle a predicar. La verdad trae esas reacciones, trae esas reacciones. A mí con Ángel una vez en el trabajo pasa una mujer, Ángel le nombra a Jesús y ella le provocó que escupió en el suelo contra nosotros, porque le nombró el nombre de Jesús. O sea, esto pasó en ese entonces y pasa hoy día todavía, pero así tenemos que confiar en el Espíritu Santo y al igual que el hermano de Kelly, Isaac, atrevernos a salir a predicar, a veces puede costar, sí, pero como dijo la hermana Concha, ahí estarán los cielos esperando a sus hijos, así que hay que llenarse, hay que tener esa valentía de seguir expresándose. Seguimos, amado Isaac, Leonel, Miguel, Ángel, María Eugenia. Si alguien quiere, aproveche la hora antes que se nos vaya. Isaac, adelante. Gracias. Gracias, hermano Andrés Kelly, por la presentación, el buen mensaje, y a los presentes también aquí en la sala. Yo quiero detenerme un poco en el momento actual, que también lo tomó el hermano Andrés Kelly. Aquí en Suecia, por ahí dicen en el versículo, en uno de los versículos dice cuando Esteban está presentando la historia del pueblo de Israel, en el 35 que a Moisés lo rechazaron. Y como decía, hoy día en las calles también rechaza. Nosotros una vez estábamos aquí en la calle, hasta la policía nos enviaron, unos musulmanes. Y bueno, yo lo comenté una vez y al final, gracias a Dios, no pasó nada. Ellos entendieron que era mejor hablar de Jesucristo que de Mohammed. Pero volviendo a eso, el rechazo y la persecución que se está dando, que quizás no le estamos dando tanta importancia o atención. De hecho, no nos tenemos que preocupar porque tenemos al Espíritu Santo, a Dios, de nuestro lado, pero por ejemplo, aquí están saliendo noticias de asesinatos y persecución en África, en Asia, China, de Asia, China, Corea del Norte, qué sé yo, en algunos países africanos. Y aquí mismo en Europa ya no se puede hablar libremente en los trabajos ni en las escuelas de Jesucristo. En Sudamérica todavía tenemos esa dispensación de que no hay mucha restricción, supuestamente. Pero ¿a qué quiero llegar con esto de rechazo? Así como rechazaron a Jesucristo y lo mataron, lo crucificaron, rechazaron a Esteban y lo apiedraron hasta la muerte. Y esto es lo que se repite todo el tiempo, así como decía el hermano Andrés Kelly. Dios tiene siempre sus repuestos para seguir dando, levantando hombres y mujeres que van a predicar y que van a llevar el Evangelio. También esto se está repitiendo ahora, de la persecución que termina con muerte del pueblo. Y bueno, estamos confiados en el Señor, como dice Pablo, si muero, ganancia tengo. Y si no muero, sigo predicando la palabra, amén, por el amor de Cristo. En esa parte yo me quería, porque se vienen tiempos maravillosos para el pueblo de Dios. Amén. Amén.
Con lo que dijiste, Isaac, y pensando en lo que dijo el Andrés Kelly, me llegó a la mente Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién sabe si en la idea de Andrés Kelly, Pablo tenía que escuchar ese mensaje? En ese momento tenías que escucharlo. Amén. Puede haber sido así, quién sabe. Seguimos, amado hermano Leo, adelante. Hermoso el mensaje, el estudio, pero ahora nosotros tenemos que usar lo que Dios nos ha dado, así como le dio a Esteban, y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Pero para que Él actúe tenemos que estar con un espíritu dispuesto a poder abrir nuestra boca. El jueves pasado tuve que ir a hacer una diligencia, me tocó hacer una fila allí y me puse a conversar con la persona que estaba antes que yo y nos pusimos y me di cuenta que tenía una confusión tremenda con respecto a Dios. Y Dios me dio palabra en este momento y, y le pude, ¿cómo se llama?, entregarle que Dios era extraordinario. O sea, Dios te acepta tal como tú eres, no tienes que hacer cambio en tu vida. Y Dios es el que provee y produce el cambio una vez que tú lo recibes como Señor y Salvador. Ese fue el primer caso. Y el domingo, el sábado, fui al cumpleaños de mi nieta Sofía y también había una señora allí y nos pusimos a conversar. Y la llevé al plano que si conocía a Jesús. Me dijo, no conozco a Dios, pero no tenía claro quién era. Pensaba que Dios era una persona y que Cristo era como era totalmente diferente para ella. Y ahí le expliqué sobre la Trinidad. Y te digo que fue hermoso porque al final la niña, la señora, entendió que el propósito de Dios que tenía de enviar a su hijo a morir por los pecados de nosotros era para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. Bueno, pues resumiendo, yo le dije solamente tienes que creer y Dios va a hacer la diferencia. Y te digo honestamente, después dije que hermoso que hace mucho tiempo que yo le estaba pidiendo al Señor que pudiera yo perder el temor, hermano. Yo no soy nadie. Yo siempre me he considerado una persona que no tiene mayor conocimiento, pero he creído lo que Dios me dijo en una oportunidad. Y entonces la palabra dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Ahí está nuestra responsabilidad. Ahí está si realmente amamos al Señor, tenemos que hablar de Él, pues si Él es lo más hermoso que tenemos, hermano. Si tenemos hijos, si tenemos esposas, si tenemos hermanos, si tuvimos un padre, una madre, fue porque a Dios se lo plació. Entonces nosotros ahora tenemos que solamente tener gratitud en nuestro corazón. No sé si ustedes me logran entender, pero yo la verdad que yo quisiera, anoche estaba aquí en mi habitación y estaba meditando en la predicación. Y le decía, Señor, sabes tú, tengo una gana tan grande de poder salir a predicar tu palabra, Señor. Dame la valentía para poder hacerlo, Señor. No me cabe la menor duda que Dios va a hacerlo, pero me tiene que preparar primeramente, sacar todo aquello que pueda ser estorbo. Pero le digo, hermano, mire, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó. El único mandato que nos dio y no lo dijo si tú quieres o si tú puedes. Te dijo ir y predicar el Evangelio. Ese es un mandato que no podemos eludir. Y si realmente amamos, te hago una pregunta en este momento. Si tú realmente tienes un gran tesoro, yo creo que se lo mostrarías a todo el mundo. Hoy en día tenemos un gran tesoro, hermano, que está dentro de nosotros, que nos está
cada día puliendo, cada día nos está ministrando, cada día nos está exhortando. Hermano, debemos ser obedientes. El propósito de Dios dice, el que cree en mí puede hacer grandes cosas, porque el que produce el querer, el hacer, es Dios en nosotros. No somos nosotros, hermano, porque en nosotros no hay nada bueno, no hay nada bueno, solo Jesucristo. Él es el que nos hace que podamos hacer las obras así como la que hizo Pablo. Después vemos que Felipe también, después él predica la palabra del Señor, también era un diácono. Entonces, hermano, es hermoso el Señor cómo va cultivando y cómo va formando las personas. Una piedra quizás que era insignificante, la fue puliendo y después salió un gran tesoro. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Bendiciones. Gracias, Leo. Así es. Bueno, amados, el tiempo se nos va acortando. Si alguien quiere aportar algo más, aproveche, o como dice el pastor Renato, calle para siempre. Bueno, no para siempre, pero hasta el próximo lunes sería. Parece que no. Bueno, amados, vamos a luego dar los saludos. Vamos a ir terminando. No se pierda, la próxima semana seguimos este lindo estudio que toca al pastor Patricio. Vamos a seguir conociendo a este personaje que nombró el hermano Andrés Kelly, Saulo, que va a ser ahora y adelante, va a ser una persona que la vamos a ir conociendo y vamos a ver cómo Hechos 1:8 se va cumpliendo. Jesús le dijo, vayan y prediquen la Samaria y a fines del mundo. Vamos a ir viendo esa historia, se va a ir cumpliendo, esa profecía se va a ir cumpliendo. Quiero terminar con un cortito testimonio nomás de la importancia que nombró Kelly, que nombró Leo, que han nombrado varios aquí del seguir predicando. Este domingo en nuestra iglesia se bautizaron 9 personas y de esas 9 personas, 4 personas habían escuchado el evangelio en la calle. O sea, nosotros tenemos un pequeño grupo también de nuestra iglesia, junto con nuestra iglesia, que salen una vez cada, no sé si cada 2 semanas se van a predicar a un lugar. Y esos 4 habían escuchado. Y de esos, uno era musulmán, pero él dijo mismo, de estos doctrinados, 12 años, pero escuchó a Jesús y dijo, nunca había conocido algo como a Jesucristo. Otra mujer árabe que no conocía también ha dicho, Jesús, te quiero conocer, y justo pasó por la calle y recibió en la mano un papelito donde decía, Jesús te ama, y eso le había cambiado la vida. Así que insto a seguir el ejemplo de nuestros hermanos que lo hacen ya, de realmente tener ese corazón por el mundo, amados, porque aunque nosotros nos vemos aquí, somos salvos, estamos felices, estamos gozando, las calles están llenas de gente perdida, amados, que Dios nos llama a llamarlos a su evangelio, a predicarlo. Así que no es hora de descanso, amados, es hora de despertar y actuar porque nos toca. Un día vamos a estar ante el trono y ¿qué hiciste, Juan? ¿Qué hiciste, Naranjo? ¿Estuviste sentado en tu pieza, calentando la silla? Bueno, ahí lo dejo. No se pierda la próxima semana. Hermano Miguel, un comentario y los saludos, por favor. Amén. ¿Se escucha? Amén. Bueno, primeramente quisiera disculparnos yo y después por la tarde, por haber llegado tarde. Y la verdad es que ha sido todo hoy día un día de regalos espirituales tremendos. Hemos tenido la visita que nunca hemos tenido en nuestra casa, familia importante, y damos gracias a Dios por ello. Andrés, la verdad las cosas de que es hermoso como Dios te usa. La verdad las cosas que sabemos que eres un hombre muy agradecido de Dios, muy agradecido de Dios, porque se te ve en la forma de hablar, en la forma de ser, como has entregado la palabra de este día. Y eso es hermoso. Y le doy las gracias, porque tú nos contagias, de verdad. Nos contagias con tu alegría, con tu sinceridad. Verdaderamente eres un ángel, de verdad, en serio, para la gloria de Dios. Y damos gracias por eso y que Dios te acompañe a ti y tu familia. En serio, de verdad.
A pesar que eres morenazo, pero eres un ángel, de verdad, en serio. Me acuerdo de una amiga, hermana en Cristo, que Pastor Patricio y Leo, se llama Mindy, y tenía una sonrisa tan hermosa, bueno, que todavía la tiene, la Mindy. Y me decía, ¿qué dientes tienes, Mindy? Sí. Y un día yo le digo, mira, Mindy, tus dientes dice Cristo. Hermoso. Es lo mismo que te digo a ti. En tus dientes está la palabra Cristo, está grabada cada letra. Y damos gracias a Dios por eso. Esa es la música. Ahora, el comentario que tengo que hacer es algo es una anécdota muy buena. La distancia directa de Egipto hasta la tierra prometida, Canaán, era de unos 320 y 400 kilómetros. Un viaje ese que podría hacer en unos 10 a 11 días, hermano. A 11 días. Y sin embargo, por la torpeza, por la poca fe, por no creer en Dios, porque ellos no tenían que creer en Moisés, ellos tenían que creer en Dios. Ese viaje duró 40 años, hermano. Así muchas veces yo me pongo como por ejemplo, muchas veces que yo, estando en las cosas de Dios, anduve dando la hora como 40 años también. En serio. ¿Ya? Y así nos pasa a los hijos de Dios. Muchas veces le damos la hora y no entregamos lo que nos dice nuestro hermano Andrés. No nos atrevemos a seguir adelante. No le creemos que es real el Espíritu Santo. No creemos en él. Y debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, templanza, que podamos creer. Decirle, Señor, yo antenoche escuchaba una predicación y decía, Señor, yo lo único que te pido que yo sé que tú vas a hacerlo, que mi corazón piense como piensa tu corazón, que mi mente piense como piensa tu mente. Y Dios lo va a hacer. Cuando uno se lo pide al Señor, Dios lo hace, porque Él lo cumple. Amén. Que Dios los bendiga y le deseamos, pero muchas felicidades, hermano. Muchas felicidades a todas las personas que nos van a ver. Que Dios sea bendiciéndoles en esta Navidad, que Dios sea estremeciendo a todos, que nos estremezca. Que no sea una Navidad más, que no sea una Navidad más, que sea una Navidad en Jesucristo el Señor. Nuestro pastor Renato se disculpa y le mandamos muchos saludos a nuestro pastor Renato y a Ivonne, nuestra pastora Ivonne, que son los presidentes del Ministerio Unión Cristo Internacional. También saludamos a nuestro pastor Jason, que también se disculpaba porque está terminando el año. Tiene un trabajo de comercial y están cerrando el año, las ventas. Bueno, ustedes saben cómo es este asunto cuando uno es autónomo, independiente. Hay que ponerle el hombro. Así que damos gracias a Dios por nuestro pastor Jason, por nuestros pastores generales, por nuestra pastora Janet González, que Dios le bendiga mucho, pastora, de verdad. Ella es la esposa del pastor Patricio, que está presente. Saludamos también en esta oportunidad a la familia de nuestro querido hermano Juan Naranjo y a sus pastores. Que Dios sea bendiciendo a los pastores de nuestro hermano Juan Naranjo y su familia. Y a él, porque él es un pastor en su casa. Y eso es hermoso. Andrés, que Dios te bendiga a ti y tu familia, a tu pastor también, tu iglesia. Isaac, de igual manera, que Dios bendiga mucho el ministerio de vuestra iglesia, a tu pastor, tu pastora, a los ancianos, a ti mismo, que Dios te bendiga, te prospere, que este año sea un año lleno de felicidad, este fin de año, que sea algo realmente en Cristo, que muchas veces lo vivimos así, pero no. Que Dios, pidámosle que Dios marque esta Navidad, que la marque en nuestros corazones. Leonel, como siempre, saludo para tu pastor, bendiciones para tu iglesia, bendiciones para ti, para tu familia, para tus hijos, tus nietos, que haya bendiciones en tu salud, que lo estás pidiendo, que Dios te bendiga mucho. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mi esposa Concha, que Dios te bendiga, cariño. Mucho, mucho, mucho. A la hermana María Eugenia, que Dios te bendiga mucho también. A ti, tu familia, tu esposa, perdón, tu madre.
que realmente sea una bendición para ti y que nosotros seamos de bendición para ti también. Saludamos también en esta oportunidad a nuestro querido hermano, eh, al papá de mi esposa, a Pablo. Que Dios le bendiga mucho a Pablo, Rosy. También saludamos a mi tía Loli, que Dios sea bendiciéndoles también, ¿m? De gran manera. A Juan Carlos y a Rosa. Que Dios te bendiga, Juan Carlos, Rosa. He recibido tu saludo. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho a ti, tu iglesia, tu ministerio. Que Dios sea bendiciendo su vida. Él tiene una gran responsabilidad sobre su sombra. Él pastorea una iglesia más o menos grande aquí en Torre del Mar. Y además es el presidente del ministerio de pastores de aquí de la Azarquía. Saludamos también en esta oportunidad a nuestro pastor, perdón. Saludamos a Rosa de Cuba, nuestra querida amiga y hermana Rosa, a Alex Bueno de Suecia. Saludamos al pastor Libre de su esposa, que ya está saludado. ¿Mm? También saludamos al pastor Gel, pastor Noel. Que Dios les bendiga. Mucho, 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 mucho. Y también en esta oportunidad saludamos al pastor Miguel Godoy, a él y su esposa. Que Dios sea bendiciéndoles mucho. A los pastores de las arquías. Y por qué no, saludamos también en esta oportunidad a Gabriel Aragón. También saludamos a María, a Rosa María, que ya nos ha saludado. A Carlos Francisco, Reinaldo Rodríguez. A Joana, que está en Estados Unidos. Joana, que Dios te bendiga mucho. Saludamos a Chiloé, a Michel, nuestro pastor, nuestro querido pastor Michel, que pronto se va a poner en contacto con nuestro pastor Patricio, para saludarlo, intercambiar impresiones. Es algo realmente precioso. Hoy me llamó el doctor Claudio, que es hermano de nuestro, tuvimos clase en el Instituto Bíblico. Muchas bendiciones para el hermano Claudio, que Dios le bendiga. Él es médico, la verdad, las cosas que es hermoso, hermoso tener gente importante en el ministerio del Señor, en las cosas de Dios, como dice mi hermano Isaac. También en esta oportunidad no quiero dejar de saludar, además, a el pastor Nino, pastor Julio, y vamos a nombrar rápidamente Valparaíso, toda la ciudad de Valparaíso, todos los cerros de Valparaíso, a todos los pastores que están allí trabajando. Vamos a saludar a la Niña del Mar, la iglesia Bethesda, que Dios siga bendiciendo a la iglesia Bethesda, a los predicadores, a los hermanos que están allí ayudando al pastor Patricio. Esa iglesia que se ha ido formando, y ya tiene un cuerpo, y eso es hermoso, y es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y además saludamos a Canal Vigle, a Chupaya, Gómez Carreño, Forestal, Gómez Carreño, Reñaca Harto, a todos aquellos que nos conocen, que Dios sea bendiciéndoles. Y muchas felicidades para ustedes en esta oportunidad. Que Dios bendiga. Adelante, Juan. Amén, amén. Bueno, amados, vamos a terminar orando. Vamos a cantar una alabanza de oración. Le voy a pedir a mi hermano Leo que nos despida en oración. Y Leo, te voy a pedir en especial, amado, que oremos por los hermanos en Nigeria, China, en todas partes donde sufren persecución en este momento. Que este año que venga realmente sea un año de, como decía Miguel, de mucha bendición para muchos que la necesitan. Y que nosotros Amén. que estamos en lugares seguros seamos más valientes en la fe. Por Amén. favor, hermano Leo. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos la gracia, te damos toda la gloria, toda la alabanza a ti, Señor, primeramente reconociendo lo hermoso y lo precioso que eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tenemos al Espíritu Santo, Señor, que siempre nos está, Señor, dando una palabra, que siempre nos está exhortando, nos está edificando. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por el estudio de tu palabra que tuvimos hoy, Señor, a través del hermano Kelly, Señor. Bendícele, guarda a su familia y que todo lo que haga, Señor, sea para la gloria de tu nombre, Señor. Bendícele grandemente, Señor.
También bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno de los que estamos, Señor, en el lugar aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, especialmente, Señor, por las necesidades de los pastores misioneros, Señor, que están en la China, Señor, que están en África, Señor, en diferentes lugares, Señor, donde no se puede predicar el Evangelio, Señor. Yo te pido que tú lo guardes a cada uno de ellos, Señor. Amén. Guarda a su familia, a sus hijos, a sus esposas, Señor. Guarda su vida, Señor. Amado Rey, te pido que seas tú obrando con poder de lo alto, Señor, y que puedas ver, Señor, que cada siervo tuyo, Señor, está cumpliendo tus propósitos, Señor. Guárdalo, Señor, a través de la preciosa sangre de Jesús, Señor. Tu Amén. palabra clama por cada uno de ellos, Señor. No me cabe la menor duda, Señor. En cada lugar, Señor, que las autoridades están negando que se pueda predicar este precioso evangelio, Señor, repréndelo, Señor, a través de tu autoridad, Señor, a través de tu poder, Señor. Pero sabemos, Señor, que vendrán tiempos difíciles, Señor, porque tu palabra se tiene que cumplir, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en parte de Europa también hay problemas, Señor, pero hay otras partes que hay libertad, Señor, en Europa. También te damos gracias, Señor, por Sudamérica, Señor, porque tenemos libertad de poder predicar y ponerlo en una esquina, Señor, y nadie nos puede decir nada, ni las autoridades, ni carabineros, Señor. Te damos gracias, Señor. Pon espíritu de valentía, Señor, porque va a llegar el momento, Señor, que no lo vamos a poder hacer, Señor. Amado Rey, te doy las gracias, Señor. Prepáranos, Señor, para el año 2026, Amén, Señor. Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria Amén. y honra de tu nombre, Señor, para que tú seas exaltado, Señor. No hay otro Dios más grande que tú, Señor. No existe otro Dios, Señor. Tú eres soberano, Señor. Todos los principados, las potestades, los gobernantes, Señor, todos los tronos, Señor, están bajo tus pies, Señor. Están derrotados, están vencidos, Señor. Por eso podemos proclamar con libertad. Podemos, Señor, decirle, Señor, al mundo, Señor, aquel mundo que está, Señor, en las tinieblas, Señor, que pueda retroceder las tinieblas y pueda venir el reino de la luz, Señor, y ilumine sus corazones como un día lo iluminaste a nosotros, Señor, y nos rescataste de nuestra mala manera de vivir, Señor. Te pido que tú hagas una obra, Señor, que tú puedas a través del Espíritu Santo redargullir de pecado a aquellos que aún están lejos de ti, Señor. Aún hay tiempo, Señor. Aún hay tiempo, Señor, porque cuando se cerró la puerta del arca, Señor, ya no hubo esperanza para el hombre, Señor. Mientras tú no vengas, Señor, aún hay esperanza, Señor, para este mundo que está viviendo en delito y pecado, Señor, llamándole a lo bueno malo, Señor, y a lo malo, Señor. Sabemos que para ello es algo agradable, algo exquisito, Señor, pero sabemos que el pecado es pecado y lo que es malo, Señor. Y tú, Señor, nos estás dando cada día, Señor, discernimiento, nos estás dando poder para poder hablarle a las personas que realmente tú ya has tocado, Señor, tú le has tocado antes que nosotros hablemos, Señor. Por eso ellos son receptivos a poder escuchar tu palabra, porque tú has allanado su camino, Señor. Te damos gracias, Padre, porque la obra es tuya, la obra te pertenece a ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Leo. Bueno, amado, gracias, hermano Andrés Kelly, otra vez por el estudio. Gracias a todos los que han aportado. Gracias a todos aquellos que ven cada semana. Y bueno, nos despedimos. Pastor Patricio, por favor, si nos presenta en alguna alabanza o adoración, y nos despedimos de esa manera.
Amén, decía. ¿Qué tal si nos despedimos en esta tarde, en esta noche ya, por allá en Europa, con alegría y regocijo, alabando el nombre del Señor? Con alegría y regocijo, alabemos al Señor. Con alegría y regocijo, subamos al monte del Señor. Con alegría y regocijo, alabemos al Señor. Con alegría y regocijo, subamos al monte del Señor. Ven y canta, salta y danza, grita fuerte, aclamando al Señor. Con alegría y regocijo, alabemos al Señor. Con alegría y regocijo, subamos al monte del Señor. Vamos, ven y canta, salta y danza, grita fuerte, aclamando al Señor. Aleluya. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. Como las águilas, sus alas levantarán. Aleluya. Levantamos nuestras alas como las águilas, aleluya. Nos vemos, amados. Bendiciones. Chao, chao. Amén, amén, amén.